Bueno, lo que hoy vamos a hacer es un poco eh, manipular esas salidas de temperatura, ¿verdad? Entonces, vamos a ver para escalar y para darle un offset a esos niveles de temperatura, ¿ok? Entonces, yo tengo una temperatura. Bueno, vamos a entrar un poco en temas de cálculos, ¿verdad? Porque no hay otra forma sencilla de hacer este tema. Eh, un ratito. Entonces, yo tengo mi señal, ¿verdad? Que me lee mi sensor, que es este rojo, ¿ok? Y tengo mi señal que es la señal, o sea, que la lectura es el nivel, la lectura verdadera que tiene que ser, ¿ok? Entonces, si yo me fijo, hay una desviación aquí, hay una desviación de lo que lee y de lo que es lo real, ¿ok? Entonces, este es lo medido y esto es lo real, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, en este punto estoy midiendo 50 grados, ¿verdad? En realidad, acá me tiene que dar, vamos a ponerle 5 milivoltios, ¿verdad? Pero él me está midiendo 2 milivoltios, ¿verdad? Entonces, hay un desfasaje en la lectura. ¿Estamos? Entonces, eso se puede corregir con un escalado, ¿verdad? De mi señal leída. ¿Estamos? Para eso, voy a, voy a tener a ver, voy a modificar aquí. Vamos a ver. Aquí. Entonces, tengo acá, tengo una ecuación que va a ser x, que va a ser mi lectura, va a ser igual a lo que yo leo, que va a ser y, más un offset que va a ser a, y todo esto va a ser multiplicado por un factor que va a ser b, ¿ok? Entonces, con esto nosotros podemos modificar la lectura de nuestro sensor, ¿ok? ¿Y cómo sería eso? Entonces, pongamos un ejemplo. Yo estoy midiendo, a ver, voy a ver si encuentro una curva para, para guiarnos con una curva de ejemplo, ¿verdad? Eh, entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, ok, no estoy. Bueno, voy a hacer una curva yo. Eh,
Entonces, voy a tener yo dos rectas. Voy a darle, a esas dos rectas voy a darle, ok. Entonces, aquí tengo, mi primera recta tengo en, a ver, voy a hacer dos ejemplos luego ya. Tengo aquí y luego tengo otro ejemplo que es así, ¿ok? Que es el que nosotros estamos viendo. Entonces, el primer ejemplo que es la recta, las dos rectas en paralelas, ¿verdad? Normalmente se refiere a una corrección de offset, ¿verdad? Él me mide en paralelo, ¿verdad? O sea que él se desplaza, si yo subo la temperatura de mi sensor, él sube también, proporcionalmente sube ese rango de temperatura, ¿ok? Entonces, a esto se le llama offset, ¿ok? Y se corrige sumando o restando un valor, ¿ok? Que es el valor de la diferencia que hay entre esas dos curvas, ¿ok? Entonces, si aquí es cero y aquí, por ejemplo, me da un valor de 2, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es restarle esa diferencia de 2 para que este sea cero, ¿ok? Eso hacemos con el A de nuestra ecuación, ¿ok? Entonces, yo estoy leyendo ahora mismo este valor que es I, ¿verdad? Pero yo tengo que leer este valor, ¿estamos? Entonces, yo le resto a I, entonces mi curva se desplaza y se pone sobre la curva que tiene que ser, ¿ok? Que esta es la que yo deseo que es mi curva real, ¿verdad? Luego tenemos este otro caso que es, a ver, entonces esto se llama, vamos a llamarle offset. Normalmente esto se usa mucho en la parte de temperatura, porque normalmente con la pérdida que hay de la señal o sea, la pérdida que hay o el margen de error que hay en la lectura, se compensa con esto, ¿verdad? Se le puede sumar o se le puede restar, ¿verdad? Depende de cada caso, ¿verdad? Bueno, y la siguiente curva es una curva que empieza bien, pero se van separando con el correr de los grados, ¿verdad? Entonces, a esto nosotros le vamos a llamar un factor de corrección. ¿Estamos? Y que básicamente es una multiplicación, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la lectura, este siempre va a ser mi valor real y este es lo que es el medido, ¿verdad? ¿Ok? Yo necesito que esta curva esté sobre esta curva, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Si yo tomo un punto de referencia, vamos a poner aquí, por ejemplo, eh, ¿ok? Entonces, en este punto yo tengo, aquí tengo, eh, aquí me está leyendo, a ver, este punto es lo que yo necesito. Aquí me está leyendo 2 grados, ¿verdad? Y aquí me está leyendo 4 grados. Ok. Entonces, aquí me lee esto. Y aquí me está leyendo esto, ¿verdad? Entonces,
la corrección que yo tengo que hacer es un factor, ¿ok? Y es mi factor b, que tengo en mi ecuación, que se multiplica esto. Entonces, este b es el factor que tengo que usar para corregir esta desviación, ¿ok? Entonces, vamos a suponer, vamos a darle número a esto. Yo necesito que esto sea 4 y mi sensor me está... Bueno, vamos a hacer en paralelo. Vamos a hacer abajo para que se entienda. Entonces, yo necesito que esto sea 4 porque eso es mi valor real, ¿verdad? Mi offset, que es A, es 0 y mi lectura me está dando 2, ¿verdad? Que es esta lectura que está aquí. Entonces, lo que yo quiero y lo que es real es X, que es 4, y que está leyendo es 2. Entonces, yo tengo que acá hacer una ecuación y despejar B, ¿verdad? Para que yo pueda agregarle ese valor para que esta curva me dé esta. ¿Ok? Entonces, si yo despejo acá, este es 2, va a pasar dividiendo en el 4 y va a ser 2 mi resultado. O sea que B va a ser igual a 2. ¿Ok? Entonces, si yo reemplazo de vuelta esto aquí, le dejo aquí 4 y este le pongo 2. Entonces, eh, yo estoy leyendo este valor, ¿verdad? Pero con la corrección de factor de corrección, él me va a multiplicar y me va a dar el valor de 4, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, si yo aquí saco otra muestra en este punto, ¿verdad? Vamos a poner aquí ¿verdad? Entonces, y él me está midiendo un valor. ¿Qué valor me está midiendo acá? Él me está midiendo el valor de 1. Pero si yo me fijo acá, él me tendría que estar dando el valor real, me tendría que estar dando el valor de 2. ¿Ok? Entonces, si yo meto acá, él me está midiendo acá el valor de 1, pero el real tendría que ser 2, ¿verdad? Entonces, si yo meto este valor leído aquí, voy a meter y hago esta operación, entonces 1 más 0, 0 por 2, 2. Entonces él corrige esa desviación y me da el valor de 2. ¿Ok? Entonces, resumen, con esta ecuación yo puedo hacer el offset con A y la de corrección de factor, ¿verdad? Con B. ¿Ok? Entonces, para eso yo tengo que hacer un muestreo desde la temperatura baja, ir tomando muestras, ¿verdad? Hacer una curva, dibujar una curva de la respuesta de mi sensor y luego hacer una curva real, ¿verdad? Para hacer una curva real, ¿verdad? Yo necesito un instrumento de medición calibrado. Entonces, yo tengo una curva que es real y una curva que es lo medido. Entonces, con estos dos puntos yo hago mi corrección de curva. A ver, es un poco tedioso esta parte, ¿verdad? Porque se usa un poco la matemática, pero, a ver, quiero saber si se entendió más o menos, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, alguna duda, o hay algo que quiere que se aclare, ahora puede preguntar y vamos a tratar de hacer entender. Yo tengo una consulta. Sí, ¿En qué momento debo decir tengo que restar o sumar? eh, vamos a cambiar de color acá, esto, y vamos a ver, ¿ok? Ok, acá. Vamos a poner un poco más grueso mi línea y voy a poner otro color. A ver.
Ok, entonces, acá. El negro es mi curva real, ¿verdad? Si yo aquí, cuando tendría que ser cero, él me da un valor de ponerle acá 2 grados, entonces yo tengo que restarle grados para que él sea cero, ¿ok? Si él me da un valor negativo cuando tiene que ser cero, por ejemplo, me da menos 2 grados y en realidad tiene que ser 0 grados, entonces yo le sumo 2 grados para que se compense, ¿ok? ¿Se entiende eso? Entonces, en ese momento hay que hacer esa corrección, ¿verdad? Como le digo, la curva real, yo tengo que tener una referencia de un instrumento medido, o sea, calibrado, que yo sé que está bien lo que él está midiendo. Entonces, si él está bien y lo que yo mido está mal, obviamente tengo que calibrar eso. ¿Estamos? Dale, profesor, gracias. Lo mismo acá, en el otro caso, ¿verdad? Esta es mi curva real. Si en este caso yo tuve que, ay, en este caso yo tuve que multiplicar, ¿verdad? Porque mi curva real estaba por encima de lo que yo estoy midiendo. Pero ¿qué pasa si yo tengo mi curva medida está por encima de lo que yo quiero, ¿ok? Si acá está mi curva, él me está dando 4 y me tiene que dar 2, por ejemplo, yo tengo que dividir, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, estoy midiendo esta curva, él me da 4, pero en realidad me tiene que dar 2, ¿ok? Según esta línea de intersección. Entonces yo tengo que dividir eso por un factor. En este caso mi factor es 2, ¿verdad? Normalmente cuando es división y usamos aquí, por ejemplo, b, ¿verdad? Este b no se hace división acá, sino se multiplica por un factor eh, con punto flotante, ¿ok? Si yo quiero, por ejemplo, dividir por 2, multiplico por 0,5 y él hace la división, ¿ok? Hacemos nomás, 0,5 por 4 es 2, ¿ok? Entonces, con una multiplicación yo ya resuelvo eso. Pero tengo que usar punto flotante, que es lo que ahora voy a mostrar cómo se hace una vez terminemos esto, ¿ok? Si hay alguna pregunta, avanzamos. El, el A Sí. siempre va a ser cero. Eh, A va a ser 0 si es que está bien esta corrección de offset, ¿ok? Si hay diferencia en lo real y lo medido, tengo que siempre poner acá, en este caso, por ejemplo, si hablamos de 2, ¿verdad? Eh, lo leído, en este caso, está adelantado por 2 grados, vamos a ponerle, ¿verdad? Entonces, yo aquí le tengo que restar 2. Entonces, en ese caso, no va a ser 0, va a ser en realidad menos 2, ¿ok? Y si está, porque esto no es solamente este caso puede estar, por ejemplo, también combinado, ¿verdad? Este puede estar acá y puede estar desplazado también acá, ¿verdad? Puedo hacer esto, ¿verdad? Que tenga una inclinación y que esté desplazado también en su punto cero, ¿ok? Entonces ahí, cuando hay una combinación, se combinan estos dos, ¿ok? El offset y el factor de multiplicación que tenemos acá. ¿Ok? Este yo le muestro por separado para que ustedes entiendan cuáles son los dos casos, ¿verdad? Pero se pueden combinar, ¿verdad? Así como les mostré, ¿verdad? Puede estar desplazado, entonces tengo que ponerle un offset y también un factor de corrección. Ok. Bueno, en el tema cuando empezamos a trabajar con señales analógicas, ¿verdad? Entramos en el mundo de la instrumentación industrial, ¿verdad? Entonces,
hay ciertos términos y ciertos parámetros que hay que tener en cuenta para primeramente para la selección de un sensor, ¿verdad? Y por ende para la selección de nuestros módulos o de lectura analógica o de salida, ¿ok? Entonces, existen de todo en el mundo de la instrumentación. Es más, es una, vamos a decir, una especialidad que en la industria se contrata los instrumentistas, ¿verdad? Y básicamente la función del instrumentista es la calibración, ¿ok? De, de los dispositivos y el control del buen funcionamiento. Esto de hacer el offset y la corrección del factor hace un instrumentista, ¿ok? Y tenemos diferentes, en el ámbito industrial tenemos diferentes nomenclaturas, ¿verdad? Que están definidas por una convención, ¿ok? Esta convención que dijeron, bueno, eh, vamos a llamarle, por ejemplo, al circulito a un transmisor, ¿verdad? Eso se llama así, así. Es un código ISA. Espérenme un ratito, voy a tratar de encontrar el documento. A ver un poco. ISA es la norma, es una norma. eh, a ver si puedo conseguir en PDF. Eh, ISA, vamos a ver, acá tenemos uno. Entonces, estos dibujitos que se ven acá, estos circulitos, son representaciones de ciertos transmisores, ¿ok? Acá tenemos, ¿verdad? En un plano de circuito de control tenemos todos estos circulitos, ¿verdad? Que significa que son transmisores, o son sensores, o son actuadores, ¿ok? Entonces, estas normas están regidas por esta norma. Instrument Society of America, ¿verdad? La Sociedad de Instrumentistas de América, ¿verdad? Sacaron estas normas, ¿verdad? Y es la norma ANSI ISA 5.1 y 5.2, 5.3 y ahí, hasta 5.5, ¿ok? Entonces, identificación y símbolo de instrumentación. Habla esta norma, ¿ok? Y básicamente todo se rige por esta norma a nivel de instrumentación. Creo que hay esta es la más nueva, la 5.3, creo que la reemplazó al 5.1, ¿verdad? Y bueno, y básicamente eso. Entonces, esto voy a compartir con usted para que vayan leyendo sobre la instrumentación, ¿verdad? ¿Qué significa cada cosa? ¿Ok? Y familiarizarse un poco con esto, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces, ratito, seguimos nosotros. Entonces, tenemos nosotros para determinar un, un sensor de temperatura, tenemos este símbolo con las siglas TT, ¿verdad? Que significa transmisor de temperatura, ¿ok? Cuando hablamos de transmisor, ya hablamos con una electrónica de, de comunicación, ¿verdad? De transmisión de señal, porque yo mido acá y se va por un cable y se transmite al PLC, ¿verdad? A la entrada analógica. ¿Ok? Luego tenemos aquí esto que es un PT, que es un transmisor de presión, ¿verdad? Para medir presión, y esa presión eh, se nos envía a través de un cable de señal. ¿Ok? FT, transmisión de caudal. LT, transmisión de nivel.
¿ok? Estos son los más básicos que se utilizan, ¿verdad? Y luego tenemos otros símbolos para los actuadores, ¿verdad? Entre ellos tenemos válvula manual, ¿verdad? Que son válvulas de varias vueltas. Tenemos diafragma actuador, ¿verdad? Esto sí es electroneumático sería, ¿verdad? Porque estas válvulas de apertura y cierre completo es a través de una electroválvula, ¿verdad? Que con presión de aire esto cierra o abre, ¿ok? Este es un actuador diafragma, ¿ok? Luego tenemos así, estos son algunos actuadores mecánicos, ¿verdad? Símbolo para actuador, válvula de alivio y seguridad, ¿verdad? Y acá tenemos, parecido a esta electroválvula diafragma, ¿verdad? Tenemos esta válvula modulante, se llama, ¿ok? Que es, que trabaja con un posicionador neumático, o sea, el diafragma se activa con aire comprimido y aquí hay un dispositivo eléctrico que se llama posicionador que hace que me dé una posición en la apertura de la válvula, ¿ok? Normalmente estas válvulas, si se fijan acá, es de asiento, ¿verdad? O sea que tienen un hoyo y va entrando tipo un embudo, o sea que un cono ahí que va cerrando o abriendo proporcionalmente, ¿ok? Entonces eso hace que el flujo varíe, ¿verdad? Ya sea flujo de aire, flujo de líquido o el flujo de vapor, ¿ok? Entonces este es el dispositivo que hace la regulación. Mecánicamente prácticamente hace la regulación, ¿verdad? Él compara la posición y va haciendo un ajuste, ¿verdad? Después tenemos actuador a pistón, que es también modulante. Luego tenemos un actuador motorizado, que también puede ser o no modulante. Y luego tenemos una válvula de solenoide que es digital, ¿verdad? Que es puramente abre o cierra, ¿ok? Bueno, entonces nosotros en nuestra salida analógica podemos usar, normalmente se utiliza este posicionador para hacer el control, una salida de control modulante, ¿verdad? En este caso para el control de flujo, ¿verdad? En el caso, a ver, ahí existen también actuadores de estado sólido, por ejemplo, con entrada de 4 a 20 o 0 a 10, que hacen una modulación de control de potencia, ¿ok? Entonces, si tenemos un banco de resistencia, con ese relé de estado sólido se regula la potencia suministrada al banco de resistencia, por ejemplo, ¿ok? Entonces, vamos a seguir viendo un poco sobre los actuadores más adelante. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta respecto a esto, así avanzamos. Profesor, esas válvulas solenoides ustedes tienen en venta, ese que está en la figura. Este, Ese. y muchos venden. Tenés Roarfi, tenés Everest, tenés Provindus, No tenés tienen, profesor. Casa La Manguera, y eso es lo que conozco más o menos. Provindo y Everest no tienen. Yo estaba buscando porque estaban ¿De, necesitando 5 de esos. de qué material necesitas? Es para manejar aire neumático. Ok. Tiene que darle un Y golpe a unas mangas para que pueda esparcir unos polvos que va acumulando en las mangas. ya, bobina de cuánto y 24 caño de voltios, cuánto. 3 cuartos de salida. Bueno, y en la casa de la manguera vas a encontrar. Yo Me sí voy lo. a ver un poco. Sí. Está carito, no me Bueno, parece. ¿sí? Está carito, parece. No, no es caro. 100, 200 mil por ahí máximo cuesta. Este amigo Provindo me pasó 1.300.000 por ahí. Cada uno. Bueno, está bien. Y me dio No. una taquicardia ahí. Bueno, vamos a ver eh, otro módulo de expansión BD, ¿verdad? Ayer estuvimos hablando sobre las temperaturas. Vamos
de sensores de temperatura directo. Ahora vamos a ver la configuración de un módulo de entrada de señal analógica, ya sea, en este caso, más o menos 10 voltios, ¿ok? Entonces, tenemos, como habíamos dicho, tenemos en la serie LX3B 2ADB, se refiere a entrada de tensión, ¿verdad? Luego tenemos un módulo que es entrada de corriente, que vamos a ver después de eso y vamos a hacer práctica con eso, ¿ok? Entonces, en este módulo 2ADB tenemos dos entradas de tensión y dos salidas de tensión, ¿ok? Si se fijan, utilizamos siempre para el mismo puerto, utilizamos la misma marca, ¿ok? Es la marca M112, M8113 y M8114, 8115, ¿ok? Para el segundo, perdón. Los dos primeros son para las entradas y los dos segundos son para la salida, ¿estamos? Entonces tenemos desde M8112 hasta M8115. ¿Ok? Entonces, la conexión es básicamente así, ¿verdad? Tiene un borne negativo y un borne positivo, ¿está? Entonces, con eso yo conecto el negativo y el positivo, ¿estamos? Y él me registra o me lee señales de 0, menos 10 a 10 voltios, ¿ok? Si se fijan acá, hay un pequeño capacitor en la entrada, ¿verdad? De repente, si hay mucho ruido, se pone normalmente un capacitor para eliminar como filtro, ¿verdad? Para eliminar el ruido, ¿estamos? Si de repente varía mucho la lectura, hay mucha vibración, variación, entonces se le pone eso, ¿verdad? En la parte de la salida directamente es una salida de dos bornes, el 0 y la señal que va a ir variando, ¿verdad? Que sería de 0 a 10 va a salir la señal positiva, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a entrar en nuestro programa de PLC para ver cómo hacer esta configuración, ¿ok? Entonces, voy a utilizar de vuelta el asistente de PLC porque es más sencillo, ¿verdad? Ir tildando las opciones que me va dando, ¿verdad? Entonces voy a utilizar un módulo ED, le doy OK y voy a buscar el modelo que estoy necesitando, que es el 2ADB, 2DAB, ¿ok? Se le doy siguiente, entonces me muestra ahí los dos canales de entrada y los dos canales de salida, ¿verdad? Entonces, en mi caso yo solamente voy a activar un canal de entrada y un canal de salida. Condición de activación, ¿verdad? Yo puedo activar cada vez que necesite nomás esta lectura, pero normalmente en mi caso yo mantengo activada siempre la lectura. Entonces va a ser M8000. Recuerden que la marca M8000 siempre me mantiene activada esa entrada, ¿ok? Y también la condición de activación va a ser M8000, ¿ok? Los registros en donde voy a guardar estos datos, voy a guardar en el registro D0 y en el registro D2. Voy a cambiar acá para tener un registro de espacio por cualquier cosa, ¿ok? Le doy completar, entonces él me completa mi configuración. Entonces con esta configuración yo voy a leer y lo que va leyendo él me va a cargar en el registro de 0 y en la salida voy a sacar, o sea, lo que hay en el registro de 2 me va a activar en mi salida, ¿ok? Esto es para el registro de el módulo BD, ¿ok? Entonces, en el caso de los módulos de temperatura, yo tenía
él me da el valor de la temperatura directo. ¿Ok? En este caso, no me va a dar un valor de temperatura, él me va a dar un valor numérico que yo voy a tener que escalar también y manipular para tener el valor que yo deseo en mi entrada. ¿Ok? La lectura, en este caso, de 0 a 10 voltios me da un valor de 0 a 2000. O sea, si yo estoy leyendo 0 voltios, entonces en mi registro de 102, de 8112 me va a dar el valor de 0. ¿Ok? Si yo le estoy metiendo en mi entrada 10 voltios, en mi registro de 8112 me va a dar 2000, el valor numérico de 2000. ¿Ok? Entonces, si me da 5 voltios, si en mi entrada, si yo le meto 5 voltios, él me va a mostrar aquí en el registro de 8112 el valor de 1000. ¿Ok? Y así sucesivamente. O sea, de 0 a 2000 es 0 a 10 voltios. ¿Estamos? Lo mismo es para la salida. Si yo en el registro de 2 le cargo el valor de 1000, entonces en mi salida de mi módulo me va a dar 5 voltios. ¿Ok? Si le cargo el valor de 0 en este registro, él me va a dar 0 voltios en mi salida también, ¿verdad? Vamos a ver si podemos simular. Ok, entonces, a ver, sí, ok. Bueno, se entiende esto de lo que estamos hablando de los registros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, 0, vale. Vamos a ver. Ok, bueno, entonces, vamos a ver el dato técnico un poco de la entrada de 0 a 10 voltios, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 10 voltios y ese 10 voltios dividido por 2000, él me va a dar una resolución de 5 voltios. O sea, si yo 10 voltios dividido por 2000, él me da como resultado 5 milivoltios. O sea que él, una diferencia de 5 milivoltios es lo que me va a detectar. ¿Se entiende? Lo mismo para la salida. Para la salida, voy a tener una precisión, ¿verdad? Una resolución de 5 milivoltios. ¿Ok? O sea, de 5 directamente va a pasar a 10 milivoltios, de 10 milivoltios a 15 milivoltios y así sucesivamente. ¿Ok? De, la resolución depende de la cantidad de bits de muestreo de salida, de entrada y de salida, ¿verdad? Habíamos hablado que tenemos algo así como 10 bits de resolución o algo así, ¿verdad? Bueno, la salida de nuestro módulo analógico de tensión. Eh, Como la salida normalmente nosotros conectamos a una carga, ¿verdad? Eh, Nosotros tenemos que tener en consideración la carga que vamos a usar, ¿verdad? Yo no puedo ir a conectarle directamente esa salida de 0 a 10 voltios, no sé, a una luz, a un foco, ¿verdad? Porque la carga va a ser muy grande, ¿verdad? Entonces, él me dice que la resistencia más baja que puede manejar es de 2 kilo ohm, ¿ok? Entonces, para tener una idea de cuánto miliamper maneja, hacemos 10 voltios dividido 2. 10 voltios dividido 2000. 10 voltios dividido 2000 ohm. Ok.
por 1000, él me da 5 miliamperes, ¿ok? Esa es la cantidad, la corriente que puede manejar. O sea que básicamente la tensión te da como referencia nada más. No se puede conectar una carga directa a esa salida, ¿ok? Y la conversión básicamente es cada 50 milisegundos hace un muestreo, ¿ok? Esa es la rapidez de la conversión. Estamos. Bueno, yo lo que quiero hacer ahora es ver con ustedes el siguiente módulo, que es el módulo 2ADB, que es casi lo mismo que este módulo de tensión, y a este módulo conectarle un sensor que tengo, así vamos probando cómo se ve y cómo se configura. ¿Sí? A ver. Voy a traer el sensor para probar. Entonces, bueno, aquí yo tengo un sensor. Este es un sensor de temperatura y humedad. Ok, a ver. Bueno, ok, este es un sensor de temperatura y humedad. Eh, Tengo mi salida de temperatura y humedad. Ok, esto yo ya voy a conectar a mi módulo. Ok, entonces vamos a hacer la lectura. Tengo yo 4 cables. Ok, si se fijan, vamos a ver si se ve. Me dice que tengo una temperatura y humedad, dice, ¿verdad? Alimentación 1236 voltios, salida 420 miliamperes, temperatura de rango menos 40 a 120 y humedad de 0 a 100, ¿ok? Entonces, de 4 miliamperes me va a dar 0% de humedad y la temperatura me va a dar menos 40 grados, ¿ok? Y con el tema de la humedad no hay problema porque es de 0 a 100 y es fácil de la conversión. Pero en el tema de la temperatura hay que escalar, hay que hacer el offset, ¿verdad? Y hay que hacer el factor, ¿ok? Entonces, con esos datos, a ver, voy a escribir acá. Eh, Quiero que hagan un cálculo de offset ustedes para esta temperatura, ¿ok? Y voy a anotar acá mientras voy a buscar el módulo y mientras voy instalando el módulo. Entonces, vamos a hacer escalado de temperatura. El sensor me da 420 miliamperes. Me da menos 40 a 120 grados. ¿Ok? Que en realidad él no me va a dar 4 a 20 miliamperes. Él me va a dar 0 a 2000. ¿Ok? Entonces, 0 tiene que ser
menos 40 y 120 va a ser 2000, ¿ok? Entonces yo necesito convertir este valor en, en un valor de temperatura, ¿ok? Entonces, para eso voy a tener que tener mi salida X va a ser igual, ¿verdad? Y acá tengo que hacer, Profe, ¿puedes sí, compartir esa pantalla? perdón. Ahí, Sí, porque no se está viendo. acá está. Entonces, de 4 a 20 mA me va a dar, ¿verdad? Me tiene que dar 40, menos 40 grados a 120 grados. No se está viendo eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora sí ya se ve. No entiendo lo que decís. Ahora sí ya se ve. Tu Ah, pantalla. ok. Entonces, él me va a dar, si yo tengo 0, es 40 grados. Si yo tengo 0, es mi lectura. Si tengo 2000, es 120 grados. Entonces, eso hay que meter aquí. ¿Ok? Yo voy a leer esto que va a ser de 0 a 2000, que voy a leer en un registro, ya le digo ya el registro que voy a leer, va a ser D2. Y esto voy a ver en un registro, voy a copiar el resultado de esta operación, voy a copiar en un registro de 4. Y este registro de 4 es el que me va a mostrar a mí el valor, ¿ok? Entonces yo necesito saber esto y esto. Entonces le dejo para que... Le doy 5 minutos para que traten de calcular que... vamos a ver la salida si se prende, ¿ok? Entonces, vamos a activar... Voy a activar M10. Puse una marca M10 para activar. Se voy a darle encender y él tendría que estar ejecutando mi salida PWM, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Mi registro de 100 está en 0. Entonces voy a cargarle con el valor de 1000 y en teoría él tiene que prender, según mi periodo, ¿verdad? Él tiene que prender un segundo y apagar un segundo, ¿ok? Entonces ahí él se va activando, ¿eh? Es un segundo se prende, un segundo se apaga. De esa forma él hace una pequeña modulación, ¿verdad? El rango de tiempo que vamos a utilizar nosotros es esto, ¿verdad? Cada 2 segundos él va a ser su periodo. ¿Ok? Si yo le pongo, por ejemplo, 100, él me hace 100 milisegundos, me activa y luego el restante 1900 milisegundos se queda apagado, ¿ok? Ponerle 500, ¿ok? El 500 le voy a cargar ahora. Y si le cargo 2000, él tiene potencia plena, ¿ok? Eso es el control por PWM, ¿ok? Entonces, nosotros como yo no tengo ningún actuador con modulante, ¿verdad? Ningún relé estado sólido con entrada de 420. Vamos a usar este tipo de modulación para hacer el control de temperatura. Te voy a mostrar ya qué vamos a usar mañana. Yo tengo aquí, son unas resistencias, ¿verdad? Para calentar aire, ¿verdad? Acá tengo conectado un ventilador, un cooler. Entonces él va a forzar el aire a través de la resistencia y va a calentar el aire. Entonces yo con este sensor de temperatura voy a estar sensando el nivel de temperatura
y voy a dejar en una temperatura que yo setee, ¿ok? Entonces, el PID lo que va a hacer, para tener una idea, es este de 100, él me va a cargar con valores y me va a ajustar a un nivel para que él mantenga una temperatura que yo le setee, ¿ok? Si yo le setee, mandame 50 grados, aire de 50 grados, él me tiene que mantener esa temperatura, ¿ok? Me tiene que mandar y me tiene que controlar eso, ¿ok? Para eso hay algunos parámetros que vamos a ver mañana, ¿verdad? Que son justamente las siglas, ¿verdad? Un factor P, un factor I y un factor D que hay que hay que configurar para que funcione correctamente, ¿ok? Entonces, eso vamos a ver mañana. Estamos. Eh, con el tema del PID, creo que con eso es suficiente. Eh, creo que con eso es suficiente. Si hay alguna pregunta hasta aquí. No. Bueno, entonces, bueno, entonces, vamos a ver unos parámetros o unas funciones más que tiene el HMI, ¿verdad? Ayer estamos viendo el tema de lo histórico de gráficos, estuvimos cargando, ¿verdad? Vimos cómo leer un histórico, cómo cargar un registro de datos, cómo ver un gráfico de tendencia, ¿ok? Ahora, voy a crear otra pantalla. Vamos a ver cómo cargar y ver alarmas, ¿ok? Yo tengo en mi PLC, por ejemplo, algunas entradas de seguridad. Por ejemplo, tengo parada de emergencia, tengo presostato, tengo sensor de puertas, ¿verdad? Puerta abierta, cosas así por el estilo, ¿verdad? Entonces, yo puedo configurar acá un registro de alarmas, ¿ok? Si doy aquí un clic alarmas de bit, él me abre la ventana, la misma ventana que yo usé para gráfico de tendencia, para el registro de datos, ¿ok? Entonces yo tengo aquí también alarmas de bit. ¿Qué es lo que él me va a detectar? Si una señal digital se activó o no, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esa señal, yo disparo mi alarma, ¿ok? Entonces voy a hacer un clic acá en agregar alarma de bit. Lo primero que me pide es la dirección, ¿verdad? Y yo lo puedo escribir directamente, por ejemplo, X0, ¿verdad? Normalmente X0 yo conecto por lo que es para emergencia, si es que no va a tener contador rápido, pero normalmente X0, ¿verdad? Entonces, condición de alarma, ¿verdad? Cuando el bit está en on o cuando está apagado, ¿verdad? Y normalmente cuando está en off es todo lo que es emergencia, es normal cerrado, entonces cuando se desconecta, él manda la alarma, ¿ok? ¿Entiendes eso, verdad? Normalmente con un pulsador de emergencia es normal cerrado, o sea que siempre está pasando la tensión por él. Entonces cuando se corta la tensión, él, él detecta que hay una alarma, ¿ok? Un corte, o sea, se apaga la señal, o sea, hay una alarma ahí. Eso es por mayor seguridad, nada más se utiliza eso, el sistema normal cerrado para lo que es justamente seguridad, ¿ok? Entonces cuando él se apaga, me va a activar esta alarma, este bit, ¿ok? Bueno, yo tengo bit cuando la alarma está encendida, ¿ok? Yo puedo habilitar, el HMI tiene una pequeña bocina, ¿verdad? Que hace un ruidito no muy fuerte, ¿verdad? Si está en un ambiente muy ruidoso no se va a escuchar, pero si está en un ambiente donde no hay mucho ruido, sí se escucha eso.
va a emitir un pitido, ¿ok? Yo puedo habilitar o no esto, ¿ok? Luego tengo la opción, acá tengo el cuadro para poner el texto de la alarma, ¿ok? Entonces yo puedo cargar acá, por ejemplo, como parada de emergencia, ¿verdad? Sector 1, ¿verdad? Lo que sea, le puedo ir cargando esos datos, ¿ok? Luego tengo esta opción de usar una pantalla de alarma, ¿ok? Ahora mismo voy a dejarle sin esta opción, después voy a mostrar cómo se hace esto, ¿ok? Entonces yo ahí cargué, le voy a aceptar y cargué una alarma, ¿ok? Y así sucesivamente voy a ir cargando todas las alarmas que tengo. Ahora, si tengo X1, cuando se prende va a ser presión de aire bajo, ¿ok? Entonces, este es un presostato y me va a salir ese mensaje. Si se activa esa alarma, me sale este mensaje, ¿ok? Voy a cerrar. Y ahora mismo cargué solamente 2 alarmas para hacer una muestra. Y en este gráfico quiero tener primeramente, voy a cargar una alarma más. Este voy a modificar, voy a poner M1 y voy a poner M2, otra alarma más. Va a ser puerta abierta. Ok, voy a cerrar. Entonces, para visualizar las alarmas, yo tengo un icono, o sea, un cuadro que es visualización de registros de alarma, que es este que está en gráfico, ¿ok? Yo hago un cuadro aquí y puedo visualizar las alarmas. Si se fijan, las letras me parecen muy grandes, ¿verdad? Yo esto puedo modificar con tamaño de letra, le hago un poco más chico, ¿ven? Ok, entonces, lo que voy a hacer ahora es enlazar este con mi registro de alarmas. Hago doble clic aquí y me aparece este cuadro, ¿ok? Entonces, tipo de alarma, voy a ver el historial de alarmas, eh, pantalla en orden inverso, o sea que si yo le activo esto, él me va a mostrar, el más nuevo me va a mostrar arriba, ¿ok? Si yo desactivo esto, la última, o sea, la última alarma que sonó me va a mostrar abajo mismo y tengo que irme hasta abajo con el cursor, ¿ok? Entonces lo ideal es que el último que me sonó o que se activó, que me aparezca ahí arriba. Entonces le activo este pantalla en orden inverso. Luego hago una configuración de ajuste de registro de alarma. ¿Qué es eso? Si se fijan acá yo tengo algunos datos, ¿verdad? La hora que se ocurrió la alarma, el ID, el valor del lo ocurrido, texto de alarma, a qué hora se reseteó. Entonces, normalmente yo agarro y modifico esto. Yo no necesito, por ejemplo, dejo solamente los datos importantes. A qué hora se activó la alarma, a qué hora se reseteó la alarma y qué alarma fue, ¿ok? Esos 3 datos nada más yo suelo dejar. Entonces es este, ¿ok? Entonces, la hora que se activó, la hora que se desactivó y el nombre de la alarma. Yo esto puedo poner inclusive acá arriba, ¿verdad? El gusto de cada uno más ya, ¿ok? Y como lo mismo como en el tema del gráfico, nos pide una dirección de control, ¿verdad? Que es una dirección eh, temporal, ¿verdad? Que vamos a utilizar. En este caso, utilizo de vuelta el registro de la pantalla, ¿ok? Que es el HDW, ¿ok? 00. Le doy, creo que este ya estoy usando en este proyecto, entonces le voy a poner 1000, ¿ok? HDW 1000. Si se fijan acá, este registro yo tengo desde 0 hasta 300.000 registros más o menos tengo, o sea que 1000 no es nada, ¿ok? Entonces le dejo ahí y le doy a aceptar. Entonces, voy a agregar un pulsador acá porque había puesto yo a modo de prueba el M1
y M2 para activar la alarma para ver cómo se comporta, ¿ok? Tengo que poner la pantalla. Si se fijan, si yo doy simular acá, yo no puse ninguna forma para irme hasta esa pantalla, ¿verdad? No, tengo que poner un botón que me lleve a esta pantalla. Pero lo que voy a hacer ahora es, como no quiero poner ningún botón, voy a irme en configuración de proyecto y voy a poner que la pantalla inicial sea la pantalla número 2, que es esta pantalla, ¿ok? Entonces, ahí directamente me va al encender el PLC, directamente me va a mandar la pantalla 2 y no a la pantalla 0 que como siempre él me envía, ¿ok? Entonces él me envió acá, ¿ok? Si se fijan acá, ya hay una alarma que me está sonando, ¿verdad? Que es la parada de emergencia. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo estoy desconectado del PLC y él está leyendo que el valor de X0 es 0. Y yo configuré esto, que cuando sea 0 la condición de X0, cuando es 0, él se va a activar. Por eso él ya me está mostrando esta alarma, ¿ok? Me muestra la alarma que se activó, pero no me muestra que se desactivó, ¿ok? Entonces ahora voy a activar con un botón esta marca y me activa presión de aire bajo, ¿ok? Al desactivar esto, él me tiene que volver a poner la hora y que se restableció esa alarma, ¿ok? Lo mismo para este. Acá tengo puerta abierta y al desactivar esa marca se resetea otra vez de vuelta mi alarma, ¿ok? Yo puedo esto activar y activar y cada vez que ocurre eso, él va a ir registrando esos datos, ¿ven? Entonces, ¿recuerdan cuando hicimos el botón para descargar los datos en el pendrive? Estos datos también se pueden descargar en ese pendrive, habilitándole el registro de alarmas, ¿ok? Entonces, esta fue la última alarma que sonó y el resto se va hacia abajo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando no hay más luz? Cuando va muy hacia abajo, yo tengo una flechita con el cual puedo navegar. Bueno, acá no me sale, acá está. Yo puedo ir y subir y bajar, ¿ok? Ok, bueno. La otra opción para visualizar alarmas es la misma herramienta. Dibujo acá. Le pongo más chica la letra, ¿verdad? Pero la diferencia va a ser es que en vez de poner histórico de alarma, voy a poner registro actual. Y solamente me van a aparecer las alarmas que están activas, ¿ok? Si hay una alarma que se desactivó, le voy a dejar solamente el texto de alarma. Si hay una alarma que se desactivó, él ya no me va a mostrar, ¿ok? Entonces, ahora mismo la alarma de parada de emergencia está activada. Voy a activar, ay, perdón. Voy a activar la alarma de presión de aire, entonces él me salta presión de aire, ¿ok? Voy a desactivar de vuelta presión de aire y se reseteó y desapareció de acá, ¿ok? Lo mismo para el tema de la puerta abierta, ¿ok? Si se activan los dos me van a aparecer. Si los dos están activados, están sonando la alarma, me van a aparecer acá esas alarmas. Si yo desactivo los dos, él desaparece también, ¿ok? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto de las alarmas que estamos viendo? Profe, Sí, esos mensajes que están arriba, ¿hay forma de poner cambiar el idioma? el ¿O ya por idioma. defecto atrás? Sí, ves que sale al saltar
alarma Ah, sale sale. alarm text. Sí, sí, sí. Bueno, eso se puede cambiar aquí en casilla de mensaje. No sé bien nomás dónde mismo está, pero creo que Tiene la opción entonces, ya. dice alarm test. Texto de alarma. Vamos a poner texto. Ah, O ok. sea, ¿cómo sería? Alarma no le voy a poner. Sí, alarma. Le doy OK y ahí me tiene que vamos a compilar. Espera ahí. OK. Esperar. Ahí me salió alarma, ¿ven? Ahí ya me cambió ya. Sí. A ver. Hora de alarma. Ocurren. Le voy a poner hora. Alarma. OK. OK. Cierro. Y ahí ya me aparece hora de alarma. ¿Ok? ¿Ven? Y así sucesivamente. Todos los mensajes que les salta, por ejemplo. Ayer estuvimos viendo que nos saltaba un mensaje en inglés de USB detectado, copia realizada en inglés, ¿verdad? Todos esos mensajes se pueden cambiar acá. Acá, recuerdan, USB Dix ha sido detectado, ¿verdad? Entonces yo puedo cambiar y poner en español, ¿verdad? Por ahí sí es molestoso, ¿verdad? Entonces acá tengo todos esos mensajes que yo puedo ir cambiando si quiero, ¿ok? Estamos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, continuamos mañana, si les parece.